Cuando cuatro amigos salen a pasar un día de pesca en alta mar, planean disfrutar de un poco de sol y pescar mucho, pero en un momento aterrador, su aventura despreocupada se convierte en una pesadilla, más allá de sus peores temores, cuando se encuentran en una lucha implacable por sobrevivir. Este es el análisis del trágico accidente en barco de los jugadores de la NFL. Marquise Cooper amaba pescar. Había sido jugador de la NFL durante los últimos 5 años y estaba pasando un rato en el mar con 3 amigos, antes de regresar al campamento de pretemporada con los Oakland Raiders. Su buen amigo Corey Smith lo acompañaría ese día. Corey estaba comenzando su 7º año en la NFL y pronto se iría al campamento con los Detroit Lions. Nick Squiler era un nuevo amigo con el que entrenaban en el gimnasio. Él era entrenador personal y nunca antes había ido a pescar en alta mar. Una cancelación de último minuto dejó un lugar libre en el bote, así que Nick invitó a su mejor amigo Will Blakely a unirse a ellos. El sábado 28 de febrero de 2009, los 4 hombres cargaron el bote para zarpar temprano en la mañana, a las 6:30, frente a la costa de Clearwater, Florida. Tenían muchos bocadillos y cerveza, y gasolina extra para un largo día en el agua. El lugar donde a Coop le gustaba pescar, cerca de un viejo naufragio, estaba a unas 3 o 4 horas de viaje, dependiendo de las condiciones. El pronóstico mostraba que habría clima tormentoso por la noche, así que probablemente estarían de regreso y fuera del agua para las 8 o 9 de la noche. El día iba de maravilla, pescando peces por todos lados, con sándwiches y cerveza, bajo un cielo soleado con temperaturas alrededor de los 24 grados, era perfecto. Para todos, excepto para Nick. El viaje fue movido, y Nick se sentía mareado. Una vez que empezó, era difícil pararlo mar adentro. Vomitó su desayuno y cualquier otra cosa que intentó consumir durante las siguientes horas. Trató de aguantar y pescar, pero la náusea lo dominó, y se sentía miserable. Coop se rió y le dijo que ya era demasiado tarde para regresar, así que tendría que aguantar. Realmente quería que sus amigos disfrutaran la pesca tanto como él, así que les ayudó a poner el cebo, lanzar la caña e incluso a recoger sus capturas, pero Nick simplemente no estaba de humor. Se abrigó con su chaqueta grande, un gorro y guantes. El viento había aumentado, así que intentaba recostarse un poco para ver si las náuseas se le pasaban. Coop podía ver que las aguas agitadas se estaban poniendo más bravas y que la temperatura había empezado a bajar. Ya eran las 4:30, así que decidió levantar el ancla y regresar. Will intentó levantar la cuerda del ancla, pero no pudo sacarla del agua, así que Corey se inclinó para ayudar, pero no se movía. Coop reposicionó el bote varias veces para aliviar la tensión de la cuerda y cambiar el ángulo, pero nada funcionó. Deberían simplemente cortar la cuerda, pero Coop había perdido un ancla recientemente, y esta era nueva. Después de 45 minutos, Will sugirió que ataran el ancla a la parte trasera del bote y le dieran un acelerón rápido para intentar liberarla. Así que movieron la cuerda de la proa a la popa, y Coop aceleró su motor de 200 caballos de fuerza. En cuestión de segundos, la parte delantera del bote se levantó en el aire, mientras el motor se hundía en el agua embravecida. Los hombres intentaron mover su peso hacia la parte delantera, pero ya era demasiado tarde. El agua entró rápidamente e inundó el bote, haciendo que la proa se elevara directamente hacia arriba mientras se volteaba boca abajo. Los hombres fueron arrojados del bote y se encontraron aturdidos en las frías aguas del Golfo. Después de unos minutos recuperando el aliento y regresando al casco del bote, los 4 hombres se aseguraron de que todos estuvieran bien. Comenzaron a planear cómo voltear de nuevo este bote de 3.400 libras para ponerlo al derecho. Juntos pesaban casi 1.000 libras y pensaron que probablemente podrían enderezarlo si se movían rápido. No tardaron en darse cuenta de que esto era imposible. No había punto de apoyo para empujar ni mucho de dónde agarrarse. Intentaron levantar todos de un lado y luego intentaron jalar desde el borde superior. Lucharon por sincronizarlo con las olas y usaron todas las combinaciones de fuerza que pudieron imaginar. Después de unos 30 minutos, se aceptó que el bote no se voltearía y que necesitaban idear un nuevo plan. Will inmediatamente quiso sacar los chalecos salvavidas de dentro del bote. Él y Coop se turnaron para bucear bajo el borde del bote y entrar al área de almacenamiento. A pesar de ser jóvenes extremadamente sanos y en forma, fue impactante darse cuenta de lo poco que podían aguantar la respiración para nadar en estas condiciones.
El agua estaba a unos 15 grados centígrados y las olas los golpeaban contra el casco. Después de 6 o 7 intentos, Will logró sacar 3 chalecos salvavidas y un cojín de asiento flotante. Se los pusieron y luego subieron al casco del bote como mejor pudieron. La temperatura del aire había bajado significativamente con el frente frío y lo estaban sintiendo con toda su fuerza. En este punto, Coop solo llevaba puesto su traje de baño, sin camisa. Cory tenía una chaqueta rompevientos delgada y pantalones. Will solo llevaba una camiseta y pantalones cortos. Como Nick se había estado sintiendo mal, llevaba puesta su sudadera y pantalones deportivos, además de su chaqueta, un gorro y guantes en el momento del hundimiento. Estaban temblando por el aire frío y el agua, y recibiendo golpes de las olas. Fueron arrojados del bote una docena de veces durante la siguiente hora, y todavía estaban en shock de que esto hubiera sucedido. Intentaron calcular cuándo la gente se daría cuenta de que estaban tardando en regresar. Coop normalmente llamaba a su esposa cuando se acercaba a la orilla para avisarle que ya estaba en tierra y que iba de regreso a casa. Pensó que ella podría empezar a preocuparse alrededor de las 9 de esa noche. El sol casi había desaparecido detrás de las oscuras nubes de tormenta, y apenas podían escucharse entre sí por el silbido del viento. Las olas los arrancaban del casco una y otra vez. Les costaba mucho esfuerzo volver a subirse al bote, luchando contra el agua y solo tratando de mantenerse agarrados. Los músculos estaban flexionados y tensos en todo momento. No había forma de relajarse, porque las olas impredecibles venían de diferentes direcciones. Estaba drenando la poca energía que tenían en estas condiciones gélidas. A medida que pasaban las horas, todo se volvió silencioso. Los hombres tenían frío y empezaban a darse cuenta de que probablemente no serían encontrados en la oscuridad de la noche, y las posibilidades de sobrevivir disminuían minuto a minuto. Para un hombre promedio en agua a 60 grados, podría perder la capacidad de moverse en solo 1 o 2 horas, y la conciencia se perdería en 6 o 7. Ya estaban levemente hipotérmicos y eso empezaba a notarse. Los pies se sentían entumecidos, los dientes castañeaban y las manos no funcionaban como normalmente lo harían. Tiritaban incontrolablemente, a pesar del agotamiento total, tras horas de aferrarse a este bote que se movía constantemente. Hablaron sobre sus familias y lo que iban a hacer cuando llegaran a casa, pero luego Coop empezó a quedarse callado. Tardaba cada vez más en responder cuando se preguntaban cómo estaban, y para las 2:30 de la mañana, después de estar varados a la intemperie solo con un par de shorts durante 9 horas, las cosas empezaron a cambiar. No podía agarrarse bien y se había deslizado hacia un lado del bote, cerca de Cory. Balbuceaba y arrastraba las palabras al intentar hablar, y estaba muy débil. En un momento, volvió un poco en sí y estaba seguro de que necesitaba llegar al ancla debajo del bote para cortar la cuerda. Los muchachos le aseguraron que ya lo habían hecho horas antes, pero se volvió una lucha mantenerlo en el bote. Cada vez que intentaba meterse debajo, alguien tenía que agarrar su chaleco salvavidas y jalarlo de vuelta, mientras él luchaba salvajemente e intentaba escapar de su agarre. Sabían que estaba confundido y tenía hipotermia, así que dijeron todo lo posible para calmarlo. Cory sostenía su chaleco salvavidas, pero estaba tragando mucha agua salada con la cabeza ladeada hacia un lado. Finalmente lo subieron de nuevo al bote, y Nick cambió de posición para sostener a Coop en su regazo, abrazándolo fuertemente apoyado contra el motor. Después de episodios de lucha salvaje y momentos de quietud apática, habían pasado horas. El cuerpo de Nick le dolía por el esfuerzo de sostener a Coop. Ya eran las 5 de la mañana, y seguían repitiendo que el rescate venía en camino y que casi amanecía. Fue entonces cuando Cory empezó a comportarse como Coop. Antes Cory había estado agachado sobre la aleta compensadora, pero ahora apenas se sostenía del bote, y su chaleco salvavidas era lo único que mantenía su cabeza fuera del agua. Empezó a divagar y de vez en cuando gritaba, pero la mayor parte del tiempo solo estaba ahí tirado, sin fuerzas. De repente, volvió en sí y quería salir del agua con urgencia. Estaba agarrando a Coop y jalando desesperadamente. Su rostro se puso furioso, y maldijo a los muchachos mientras ellos tiraban del cuerpo de Coop. Cory estaba luchando por su vida, y la hipotermia le hacía pensar que estos muchachos eran el enemigo. Cuando la temperatura corporal baja de los 90 grados, la hipotermia pasa de leve a moderada, y se vuelve muy peligrosa. Las bajas temperaturas hacen que las reacciones químicas en el cuerpo se ralenticen. Esto produce menos ATP, que es la molécula de energía para cada proceso en el cuerpo y el cerebro. Sin ATP,
las bombas de sodio-potasio dejan de funcionar, destruyendo el equilibrio eléctrico de las células. Sin este circuito eléctrico para activar las neuronas en el cerebro, las células no pueden comunicarse y los pensamientos se mezclan y se truncan. El cerebro de Corey estaba absolutamente seguro de que algo más estaba sucediendo y que necesitaba luchar. Estaba fuera del control de cualquiera y no se podía disipar con solo razonar. La aterradora lucha de tira y afloja continuó durante media hora y fue completamente agotadora. Todos se movían en cámara lenta y apenas podían hacer ningún esfuerzo. Fue entonces cuando vieron una luz. Nick estaba seguro de que era un helicóptero. Gritaron y agitaron los brazos, y Corey volvió en sí para concentrarse en la luz. Sintieron un alivio abrumador. Iban a ser salvados. Lo observaron a lo lejos mientras se movía de un lado a otro, pero finalmente se perdió de vista. Incrédulos gritaron, maldijeron y se preguntaron cómo no podían verlos. Y luego simplemente todo se quedó en silencio después de eso. El sábado por la noche, la esposa de Cobb, Rebecca, empezaba a preocuparse. Ella esperaba esa llamada de él para avisar que ya iba de regreso a casa. Pero nunca llegó. Ella llamó a varios amigos para ver si sabían algo, pero no sabían nada. A la 1:30 de la madrugada, el amigo de Cobb, Brian Miller, llamó a la guardia costera. Reportó que la lancha de pesca modelo Everglades de 21 pies no había regresado a tiempo, con 4 personas a bordo. Proporcionó las coordenadas del lugar de pesca favorito de Cobb desde su GPS. Para las 3 de la madrugada, después de todas las confirmaciones y revisiones, la Guardia Costera había iniciado una misión completa de búsqueda y rescate. Tenían un helicóptero en el aire y botes en el agua dirigiéndose al presunta zona de pesca, pero buscar en la oscuridad tenía sus limitaciones. Esperaban encontrar un bote averiado a la deriva con la corriente, pero no encontraron nada. Una vez que salió el sol el domingo por la mañana, se inició una búsqueda completa en cuadrícula con aviones, helicópteros, barcos y lanchas salvavidas motorizadas. La Guardia Costera terminaría con más de 200 personas involucradas en la búsqueda, con 48 patrones de búsqueda diferentes. El clima era horrible y estaba golpeando a los botes más pequeños, así que tuvieron que recurrir a barcos más grandes como el Tornado, un guardacostas de 179 pies que podía soportar las olas de 3 a 4.5 metros a las que se enfrentaban. Buscaron todo el domingo y hasta la noche. No había señales de un bote, casco, chalecos salvavidas ni escombros. No había señales de nada. Durante la noche, aviones y helicópteros continuaron buscando en cuadrícula para dar con su paradero. Estaban buscando una pequeña mancha blanca entre un océano de olas blancas con espuma. Finalmente salió el sol el lunes 2 de marzo, y los muchachos llevaban desaparecidos más de 38 horas. Como no habían localizado un bote en el agua hasta ese momento, empezaban a creer que se había hundido. Eso significaría que habían estado en el agua la mayor parte de este tiempo, dejando las perspectivas de supervivencia bastante sombrías. El Tornado comenzó el lunes por la mañana una búsqueda en cuadrícula, con vigías apostados por todos lados, buscando una aguja en un pajar. Pensaban que probablemente el bote se había hundido, pero su casco aún estaría flotando en la superficie. El Everglades fue construido con un casco insumergible, moldeado con un proceso especial que encerró bolsas de aire en su interior mediante una unión a alta presión durante la fabricación. Esta pequeña mancha blanca podía ocultarse fácilmente en la hondonada de una ola, así que los vigías tenían una tarea increíblemente difícil. Los tripulantes estaban usando técnicas especiales para buscar y variaban los patrones para evitar el cansancio y la complacencia. Después de 5 horas continuas de búsqueda esa mañana, el jefe contramaestre Michael Briner vio una pequeña mancha naranja sumergiéndose bajo una ola. Gritó, «¡Tengo algo!». Todos enfocaron sus binoculares en eso y descubrieron que era una persona con un chaleco salvavidas naranja, sentada sobre el casco volcado de un bote, y estaba solo. Sonaron la alarma y botaron un bote de rescate de 23 pies. Tan pronto como se acercaron y pusieron al buzo de rescate en el agua, le preguntaron al hombre, ¿hay alguien más contigo? Simplemente respondió, ya no están. El día anterior, en las primeras horas de la mañana del domingo, los 4 hombres habían estado luchando contra olas feroces toda la noche. El frío helado, el agotamiento y ahora la hipotermia se había apoderado de ellos. Cobb yacía sin vida en el regazo de Nick. Will sostenía el chaleco salvavidas de Corey, mientras Corey flotaba al lado izquierdo del motor.
Cory se había calmado de nuevo y parecía estar perdiendo y recuperando la conciencia. Will y Nick seguían gritando, diciendo que la ayuda llegaría pronto y que el sol los calentaría en solo unas horas. Revisaron el pulso de Coop, pero no pudieron sentir nada. Sus manos estaban entumecidas y congeladas, así que no confiaban del todo en sí mismos. Lo sacudieron, intentaron llamarlo y le dieron unas palmadas en las mejillas para despertarlo. Pero no hubo respuesta. Discutieron sobre su condición, sabiendo que en este estado de frío extremo podía parecer muerto, pero aún tener un pulso débil y una posibilidad de sobrevivir. Cory de repente volvió a moverse. Esta conversación sobre la muerte lo hizo entrar en una espiral frenética. Tenía una expresión de miedo y enojo, e intentó alejarse. Puso los pies en el casco e intentó impulsarse para alejarse del bote. Will luchaba por mantener el agarre en el chaleco salvavidas de Cory. Le suplicaba que se calmara y se acercara al escalón de la popa. Sentía como si le arrancaran el brazo de la articulación cada vez que Cory se impulsaba para alejarse. Esto continuó durante 15 minutos, lo cual es una eternidad absoluta en estas condiciones. Sus músculos ardían de fatiga. Las piernas y los brazos estaban cortados por el metal áspero alrededor del motor y tenían moretones en cada parte de sus cuerpos. Tenían sed. Estaban entumecidos por los vientos de 30 millas por hora y golpeados por las olas constantes. El agarre de Will se soltó cuando Cory se alejó del bote una última vez. Se debatió, empujando su chaleco salvavidas hacia arriba, debajo de la barbilla. En un solo movimiento rápido, Cory se quitó el chaleco salvavidas por la cabeza y lo arrojó lejos. Nick y Will le suplicaron que regresara al bote, pero Cory no les hizo caso. Se dio la vuelta y se sumergió bajo la superficie, levantando las piernas hacia arriba. Y eso fue todo. No volvieron a ver a Cory. Observaron y gritaron, pero no escucharon ningún sonido de chapoteo. Estaba tan oscuro, pero revisaron la superficie buscando alguna señal, pero nada. Estaban atónitos. Cory se había ido. Dirigieron su atención a Coop y volvieron a buscarle el pulso, pero no hubo ningún cambio. Se turnaron para intentar despertarlo, pero fue un esfuerzo inútil. Ver a Cory sucumbir ante la locura de la hipotermia fue impactante. Ahora, tratar de aceptar que Coop también se había ido simplemente era desgarrador. Durante la siguiente hora, revisaron su pulso varias veces, pero en esta situación desesperada, tuvieron que aceptar la realidad de que Coop había fallecido. Le quitaron el chaleco salvavidas para que Will pudiera cambiar el cojín del asiento que había estado usando por el chaleco salvavidas. Marquis Cooper fue bajado suavemente al agua y en unos momentos ya no estaba. Will y Nick estaban solos ahora y tuvieron que esforzarse al máximo para encontrar una manera de sobrevivir hasta el amanecer. Estaban seguros de que los encontrarían en unas horas y todo habría terminado. Nick se subió a horcajadas sobre el motor y Will se sentó detrás de él, inclinándose y abrazando su cuerpo. Nick se aferró al motor mientras luchaban contra el interminable golpeteo de las olas. Montar el motor a horcajadas tenía la brutal consecuencia de recibir un golpe en la entrepierna, con cada choque de una ola en la parte delantera del bote. El impacto era abrumador, pero el daño era acumulativo. Toda la zona genital y perineal de Nick quedó completamente irritada y profundamente amoratada. Se ahogaban con el agua salada y se aferraban al motor, luchando con las piernas hinchadas y cortes dolorosos. Las olas esta mañana tenían 15 pies de altura. Eso ya es bastante malo cuando vas en un bote, pero es una visión de locos cuando estás a solo unos cuantos pies por encima de la superficie del agua. Cada ola los levantaba hasta la cresta, y luego sentían como si cayeran en caída libre al bajar. Cada choque en la parte baja sumergía el bote bajo el agua, y contenían la respiración hasta que volvía a salir a flote. Nick y Will habían sido arrojados del bote al menos 50 veces esa mañana, cambiando de posición mientras volvían a subir al casco. La persona en la parte delantera gastaba mucha energía para sujetar el motor y trabar el pie bajo la plataforma de baño, además de soportar golpes dolorosos en la ingle. Esto continuó durante horas. Ya habían muerto 2 atletas profesionales, y ahora se preguntaban si la hipotermia también se apoderaría de sus mentes. A medida que la mañana se convertía en tarde, las olas se suavizaron en oleaje y los avistamientos de helicópteros y aviones aumentaron. Saludaban y gritaban, pero nadie daba la vuelta ni indicaba que los habían visto. Se sentían impotentes y frustrados. Will decidió bucear de nuevo bajo el bote para ver si podía encontrar algo para comer o beber, o algo con lo que pudiera hacerle señales a los helicópteros. Le tomó varios intentos solo para meterse bajo el bote. Era mucho más difícil que ayer. Finalmente salió con la mochila de Nick.
Adentro tenían el teléfono de Nick, una bolsa de pretzels y un Gatorade de 20 onzas. Encendieron el teléfono de inmediato e intentaron hacer una llamada. No importaba lo lejos que se hubieran alejado, no estaban lo suficientemente cerca de la Tierra para obtener señal. Nada funcionó, pero el Gatorade valía oro. Tomaron con cuidado y dolorosos sorbos de líquido morado. Sus gargantas estaban secas y sentían como si estuvieran agrietadas, como en las peores etapas de una faringitis. Los pretzels eran ásperos y sentían como papel de lija al pasar. Will deseaba desesperadamente encontrar una pistola de bengalas o un espejo, o algo para hacerle señales a los rescatistas. Se sumergió bajo el bote 5 o 6 veces más, pero no encontró nada. Esta vez, después de bucear, Will simplemente se quedó sentado en el agua, sujetándose de la aleta compensadora. Estaba completamente agotado y apenas podía respirar. Su corazón latía tan rápido que pensó que podría estallar. Nick lo ayudó a subir de nuevo al bote, y Will se recargó contra Nick en la quilla. Se sentaron en silencio, la mayoría del tiempo perdidos en pensamientos sobre sus familias y sus vidas. Chocaban una y otra vez contra el metal del motor, sangrando por pequeños cortes, incluyendo las llagas abiertas entre sus piernas. Will se estaba volviendo letárgico. Ya no se sujetaba tan fuerte y parecía que no podía reunir fuerzas para ayudarlos a mantenerse sobre el bote. Ya eran más de las 5 de la tarde del domingo, y no parecía que los fueran a encontrar antes de que oscureciera. Will sabía que no sobreviviría otra noche helada en el agua. Tenía mucha sed, y al final su cuerpo simplemente dejó de responder. Las olas los tiraban al agua con más frecuencia porque estaban demasiado débiles. Will dejó de intentar subirse de nuevo al bote, y simplemente flotó mientras se aferraba a la aleta de compensación. Su cabeza cayó hacia un lado, sumergiendo su boca bajo la superficie. Nick intentó levantarlo, pero era un peso muerto sin ningún tono muscular. De alguna manera, el chaleco salvavidas de Will se había subido por encima de su cabeza, y él se lo quitó. El chaleco salvavidas se alejó flotando mientras Nick gritaba a su amigo que lo alcanzara y lo agarrara. Nick tenía una mano sujetando el motor y la otra sujetando el brazo de Will. Nick le dijo a su mejor amigo que lo quería, y Will murmuró lo mismo. Las olas seguían llegando, pero Will dejó de responder. Su rostro estaba pálido e inmóvil. Nick estaba agotado física y emocionalmente. Esto no podía estar pasando. ¿Cómo podían estar muertos 3 jóvenes fuertes de 20 y tantos años después de un día alegre de pesca? Esto no puede ser real. Nick estaba devastado porque su mejor amigo en el mundo realmente se había ido. Nick finalmente soltó su brazo y dejó que Will se alejara lentamente flotando. La culpa era abrumadora. Nick lo había invitado a este viaje, y ahora Will estaba muerto. Nick estaba completamente solo. Estaba oscureciendo de nuevo mientras las olas se intensificaban, y el viaje agotador continuó durante la noche. Durante las siguientes 12 horas, Nick aguantó, sangrando y golpeado, perdiendo y recuperando la conciencia. El golpe de una ola lo despertaba, y él jadeaba para respirar, luchando por encontrar el camino de regreso al bote. Sus piernas eran como troncos, entumecidas e hinchadas, con sangre saliendo de su trasero, y su piel tan delicada y resbaladiza, como si se fuera a desprender si la apretaban. Podía sentir que se estaba muriendo. Su corazón latía, pero no se sentía vivo. Estaba delirando. Veía cosas y escuchaba cosas que no podían ser reales. Su ritmo cardíaco se desaceleró, y Nick supo que esto era el final. Entonces vio un bote. Nick fue rescatado por la Guardia Costera a las 11:46 de la mañana del lunes, después de 43 horas en el agua. Fue trasladado en avión a un hospital en Florida, donde fue tratado durante los siguientes 4 días por hipotermia, deshidratación, heridas abiertas y varios traumatismos por golpes. La familia de Nick estaba eufórica cuando escuchó que lo habían encontrado con vida. Era algo que habían empezado a dudar que fuera posible después de 2 días. Pero ahí estaba él. Las familias de Coop, Corey y Will estaban absolutamente devastadas y confundidas. ¿Qué les había pasado a sus hombres? A medida que se compartían los detalles, las versiones se volvieron confusas y empezaron a surgir divisiones. El dolor de perder a alguien, ya sea pareja, padre o hijo, bajo condiciones tan extremas, hizo que para algunos fuera difícil aceptar a Nick. Aunque la familia de Will seguía cercana a Nick, Corey y Coop eran amigos nuevos de apenas un par de meses, y sus familias no confiaban en la historia que Nick contó. Después de los funerales, se mantuvieron distantes de él mientras lloraban a sus seres queridos. La pregunta de por qué Nick sobrevivió, mientras los otros sucumbieron a la hipotermia, no está completamente clara.
La ropa extra que llevaba sin duda ralentizó la caída de su temperatura, y mantenerse abrazado a Coop pudo haberles dado más aislamiento térmico que a los otros hombres. Ellos creen que Nick también habría muerto en otras 5 a 7 horas si no hubiera sido rescatado. La culpa del sobreviviente fue una constante para Nick, junto con revivir el trauma de lo que había soportado. Nick escribió un libro sobre su experiencia, esperando aclarar lo que realmente sucedió allá afuera.